Hola amigo, bienvenido a tu programa El Joven de Hoy. Mi nombre es Josué Rosales y el tópico de hoy es ¿qué significa Dios para ti? Pero vamos a comenzar presentándonos. Hola, mi nombre es Blanca Rosales y mi pasatiempo favorito es el canto entre todos. Hola, mi nombre es Milton Coronado, contento de estar aquí con ustedes de nuevo y mi pasatiempo favorito es pintar, el dibujo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebas Salgado y mi pasatiempo favorito es las computadoras. Hola, mi nombre es Gloria Maldonado y mi pasatiempo favorito es dibujar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cero de la Cruz y mi pasatiempo favorito es escuchar música. Hola, mi nombre es Ramiro Morales. Mi pasatiempo favorito es jugar voleibol. Y mi pasatiempo favorito son las computadoras. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué significa Dios para nosotros? ¿Alguien le gustaría empezar diciéndonos qué significa Dios para ti? Para mí, Dios significa vida, porque Él es el que me da la vida, Él es el que me da el aire que respiro, Él es el que me da todo lo que yo soy, y todo lo que tengo y todo lo que puedo hacer. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Para mí, para mí significa, solo en 4 palabras, amor. Es el amor infinito que Él siente por nosotros y lo demostró en aquella cruz, poner a su Hijo y morir por nosotros. Solo significa un amor, Muy bien. infinito amor. Muy bien. Para mí significa justicia porque Él es nuestro juez, el que pelea nuestras batallas. Okay. Para mí, esperanza, porque a pesar de muchos problemas y angustias o cualquier cosa que pasamos, cosas negativas, Sí. siempre Él está allí para sacarnos de él y diciéndonos que hay algo mejor en el futuro. Okay, Para muy bien. mí, Dios significa libertad. En Él encuentro libertad del pecado, sobre todo, y teniendo esa libertad, teniendo esa certeza de libertad, encuentro gozo. Ok, muy bien. Ramiro. Vida eterna. Vida eterna. Muy bien, hemos escuchado lo que Dios quiere decir para cada uno de nosotros, pero no siempre Dios significó esto para cada uno de nosotros. Quisiera que platicáramos un poquito de cómo fue antes de que Dios comenzara a tomar un rol más significativo en nuestras vidas. ¿Qué significaba Dios para nosotros cuando cuando teníamos 6 años, 7 años? ¿Alguien? Para mí, hasta cierto punto, Dios tenía un poco de relación con un poco de temor, ¿verdad? De que creciendo, mi mamá siempre, no siempre, pero a veces, si no haces esto, Diosito te va a castigar. Un poco de temor, crecí con un poco de temor, pero después de que fui madurando, fui encontrando el significado verdadero de Dios. Ok, gracias, Sabas. Para mí, cuando yo estaba más o menos de la edad de 6 años, que yo pueda recordar, significaba formalidad, porque mi mami siempre nos decía, tienes que vestirte lo mejor que puedas para la iglesia. Me recuerdo cuando ella me peinaba, a mí no me gustaba, pero yo sabía que tenía que ir bonita a la iglesia. Entonces, eso, formalidad. Es como una formalidad. Una formalidad. Ok, sí. muy bien. ¿Quién más? ¿Qué significaba Dios para ti cuando eras pequeño? Eras niño. Yo me acuerdo cuando pequeño, Dios no significaba mucho. Lo único que yo recuerdo que, como pensaba antes, de niño, que Dios era una persona que era corajuda. O sea, quería que hagan las cosas a su manera y si no había ninguna opción, te ibas a perder. Tenías que ser la manera de Dios y estrictamente porque así tenía que ser. Y por eso, como yo era rebelde de niño, pues no me gustaba y por eso no me gustaba asistir a la iglesia. Me gustaba ir solamente para platicar con mis amigos. Ok, muy bien. Dios, en la edad como de 6 años, ¿verdad? Usando el ejemplo, lo asociaba más que nada a Dios como el superhéroe, ¿verdad? Como por mis padres, mi papá me decía, Dios te ayuda, te protege. Sentía el superhéroe, que él era el que nos ayudaba, nos guiaba. Lo asociaba más que nada con eso. Con el conforme de los años ya fui entendiendo mejor lo que Dios era para mí. Muy bien. Bueno, yo sé que no todos crecimos en la iglesia sabiendo de Dios. Algunos de nosotros lo conocimos ya cuando habíamos crecido.
Entonces, pero quisiera preguntar, antes de que conociéramos a Dios formalmente, se podría decir, que entráramos y formáramos parte de la iglesia y aprendiéramos formalmente de Dios, ¿qué concepto teníamos de Dios nosotros? ¿Algún voluntario? ¿Qué concepto teníamos nosotros de Dios, aún a pesar que no conocíamos mucho de Él? Sabíamos que Él existía, claro, pero ¿algo más o eso era todo? Que yo recuerde antes que yo pudiera entender las cosas de mejor manera. Era más un poco de miedo tal vez, porque yo sabía que si yo hacía algo malo, yo sentía como que Él se iba a molestar, o cosas así que uno se hace ideas de niñito, ¿no? Y a mí me daba miedo de hacerlo sentirse molesto conmigo o cosas así. Yo recuerdo que me daba como miedo a faltarle a Él. Eso es lo que yo recuerdo. ¿Quiénes de aquí no han nacido en la iglesia? A ver, ¿podría levantar la mano? Ok, muy bien. ¿Alguien más no ha nacido en la iglesia? Ok, para ustedes, ¿qué significaba Dios antes de que lo conocieran formalmente? ¿Sabían de Él y eso, pero eso era todo? ¿O había algo más, otra dimensión que formaba parte también? Bueno, para mí en lo personal no nací dentro de la iglesia, pero sí tuve la oportunidad de conocerle de pequeño, aproximadamente de 6 años. Y antes de eso, pues no había tanta influencia de Dios en la casa. Sí, de vez en cuando iba uno a la iglesia con los eventos especiales, que es la boda o el bautismo, pero eso era todo. Sí. Entonces Dios no era tan conocido ni mucho menos personal. Okay, era como algo distante solamente en ocasiones. Sí, es algo que pues, como uno sabe, uno reza, si uno es católico o le pone enciende una vela para un santo. Sí, okay. Y era todo. Okay, ¿Ero? Bueno, en mi caso, o sea, no nací en un hogar adventista, pero familia mía era adventista, o sea, pero en mi concepto, o sea, sabía que existía Dios, sabía que había un lugar donde adorarle, o su casa de oración, una iglesia, por lo menos sabía eso, que estaba ahí, pero como que no me comprometía con eso, ¿no? Como que lo dejaba ahí, como que yo sabía que existía, pero como que no me quería involucrar, como que yo no era parte de ese sistema, se podría decir, pero sabía que existía. Muy bien. Entonces, ahora, pasó el tiempo cuando solamente conocíamos de Él y en realidad era algo que sabíamos que estaba ahí, pero nunca nos sentimos parte de ello. ¿Cuándo fue de que comenzaron a sentir que Dios comenzó a formar una parte real en sus vidas? ¿Cuándo fue que Dios se hizo real en sus vidas personales? ¿Era cuando eran niños todavía o cuando ya eran adolescentes? Yo en lo personal creo que lo comencé a conocer en mis años de adolescencia, cuando uno como joven afronta problemas en la escuela o en la casa, entonces uno busca como un refugio en qué basarse, y creo que ahí es cuando yo lo conocí. Ok, muy bien. Gloria lo conoció en sus años de adolescencia. ¿Alguien más? ¿Cuándo fue que Dios comenzó a formar parte real en tu vida? Pues, ahorita no voy a responder eso, pero ahora, para mí fue al revés que a Gloria. Ella dice que en sus años de adolescencia lo conoció, que es en los años que uno va aquí en los Estados Unidos, como se conoce en la secundaria. Sí. Pero para mí esos años fueron cuando yo me alejé más de él, de Dios. Y fue cuando sabía y reconocía mucho de Él, solo que en estos momentos, en esos años, no quería escuchar más sobre ello. Iba a la iglesia los sábados y todo con mi familia, pero no quería escuchar de Dios. Y es cuando menos conocí de Él, porque me alejé. Sí. ¿Y cuándo fue entonces que Él comenzó a formar parte real en tu vida? Cuando tú de verdad realmente comenzaste a decir, no, Él de verdad sí es real en mi vida. Él sí de verdad forma parte. Creo que cuando entré al colegio, me empecé a independizar
Y es cuando escuchaba pastores, los sermones de los pastores decir que si uno desea conquistar algo en la vida o ser alguien en la vida, es muy importante tener a Dios a su lado. Y es cuando empecé a orar más, comunicarme más con Dios y consagrarme más en sus actividades dentro de la iglesia. Y en esos años cuando estaba en el colegio es cuando lo hice y hasta la fecha lo estoy conociendo más y más. Ok, muy bien. Quiero que piensen en un momento en particular cuando fue que Dios se hizo realidad en sus vidas. El momento que ustedes experimentaron cuando Dios se hizo realmente una realidad en sus vidas. ¿Lo podrían describir? ¿Qué fue lo que sucedió? En ese momento que dejaron de pensar de que Dios solamente es algo que se hace por rutina y que de verdad entonces ustedes dijeron, no, Dios está conmigo y de verdad Él forma parte de mí. ¿Cuál fue ese momento en sus vidas en el cual ustedes experimentaron ese cambio? Bueno, quizás yo empiezo. Yo lo experimenté, una sensación diferente dos veces en mi vida. Y muy cerquita las dos. Una vez yo estaba manejando con mi hermana menor, la iba a llevar a la Academia Adventista. Y mientras estábamos platicando, ella me platicaba qué es lo que ella quisiera hacer con su vida, qué deseaba hacer dentro de la iglesia o qué podría hacer para ayudar a otros. Y empecé a pensar y dije, wow, ¿cómo piensa ella? Es bonito. Y empecé a pensar en mis hermanos, en los demás y mi familia, en mi hogar. Y empecé a orar dentro de mi mente mientras platicaba con mi hermana. Después que la dejé, le di un abrazo, un beso. Y mientras a regresar a casa, solo, en el carro, escuché una música y como que me abrió los ojos. Y me tuve que salir del camino, a dejar el carro allí, bueno, parqueado, ¿no? Sí, sí. Y orar. Y con lágrimas decirle, Dios, perdóname por todo lo que he hecho, pero quiero consagrarme más a ti y a tu obra. Y en otra ocasión que lo experimenté, después de que mi padre falleció, es cuando realmente me di cuenta de la situación en cual estaba y le pedí a Dios que me ayude en el futuro porque voy a estar solo y solamente con Él puedo seguir adelante. Y fue cuando realmente comenzaste a depender en una forma más directa. Más directa con Él y más depender en Él y solamente en Él. Amén. ¿Alguien más? ¿Cuál fue el cambio que experimentaron ustedes en el cual fue el momento decisivo en sus vidas? Bueno, una de las ocasiones que recuerdo que me sentí muy cerca de Dios fue una vez en un campamento. Fuimos como iglesia y era un lugar parecido a era como un bosque. Y estábamos ahí y de repente me sentí como con ganas de orar. Pero no quería orar ahí porque yo decía, ay, no quiero que la gente me interrumpa o que me llamen o eso. Entonces decidí levantarme y caminar entre el bosque. Y decidí entonces buscar como un tronco de árbol o algo donde yo me pudiera sentar. Y entonces me senté ahí y empecé a hablar con Dios, así en voz alta. Y comenzó todo tranquilo y de repente me llegó un como sentimiento y comencé a llorar y después oré, hablé con Dios y estuve hablando ahí sola, pero sin interrupciones ni nada. Pude apreciar más la naturaleza y cuando regresé al campamento me sentía tan feliz y como que muy refrescada por dentro y es muy bonito. Esa fue una de las experiencias donde yo siento que me sentí muy cerca de Dios y es bonito. Okay. Es bonito. Muy bien. No sé, ¿alguien quiere compartir su experiencia también? ¿Alguien no sé, más? yo sentí tal vez la presencia de Dios. Fue tal vez por motivo de una desobediencia a mi padre. Es una breve historia, ¿no? Fuimos con un grupo de amigos a una playa, pero yo le mentí que iba a otro lugar porque sabía que no me iba a dar permiso. Y bueno, usé una mentira. Y entonces la cosa que fui a la playa con mis amigos, supuestamente me estaba divirtiendo y lo lindo. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento estamos en el mar y casi me ahogo. Sentí la muerte muy cerca. Y en ese momento sentí, wow, ¿qué estoy haciendo? Le mentí a mi padre y ni siquiera sabe que estoy ahí, ¿verdad?
Y wow, y se pasaron muchas cosas por mi cabeza porque sentía que yo no iba a salir de esa. Y sentí que ese momento, wow, sentí que me iba, y entonces lo que hice fue pedirle a Dios, ¿no? Tal vez le pedí, bueno, porque dicen que uno lo busca cuando necesita, ¿no? Pero después de eso me puse a pensar todo el camino de vuelta a casa lo que había hecho y qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? Y sentí que fue como una prueba que Él me puso o algo que me hizo despertar de lo que yo estaba haciendo hasta ese momento. Porque sabía que estaba haciendo cosas malas, a veces, no sé, tú sabes, ¿no? Como jóvenes habíamos hablado. Sí. No vemos las cosas que hacemos, faltamos respeto a nuestros padres, y en este caso, bueno, más me dolía porque, bueno, yo solo me crié con mi padre, ¿no? Mi madre fueron separados, entonces también sentía eso, ¿no? Que el dolor era más grande para mi padre, entonces yo sentí la presencia de Dios ahí. Una vez es que sentí fuerte. Bien. Y también una cosa que Dios es tan bueno con nosotros. Y a veces no nos damos cuenta lo tan grande y maravilloso que es con nosotros. Solo cuando lo vemos de los ojos por la familia, de una mirada hacia cómo nosotros nos sentimos hacia nuestra familia. Por ejemplo, me di cuenta de que uno de mis hermanos hizo algo que a mí me entristeció. Me puse muy triste y lloré. Y luego pensé, pues yo también hice lo mismo. Y mi padre se dio cuenta. ¿Y cómo se sintió él? Siendo el padre, yo soy el hermano. Pero cómo yo le dolí a mi padre terrenal. Y empecé a llorar. Y después pensé, tantos nosotros, todos los hijos que tiene Dios aquí en la tierra. Y siempre que pecamos y pecamos y pecamos, ¿cuántas veces llora Él? ¿Cuántas veces llora Dios, el Dios de amor? Y no ponemos a pensar lo que tanto mal que le hacemos a Él, cuántas veces lo hacemos llorar. Y Él nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo a pesar de todo lo malo que hacemos. Cuando estabas mencionando eso, me acordé de uno de tus versículos favoritos que me estabas mencionando. ¿Cuál era? Lo conozco de memoria, Okay. pero ¿Está bien? para que nuestros amigos lo encuentren con nosotros, si tienen Biblia, espero. ¿Tienen Biblia? Es en el libro de Juan. Juan, capítulo 3. Vamos a buscarlo por acá. Juan 3, 16. Es el libro de Juan. Juan 3, 16. Aquí las hojas están pegadas. Juan 3, 16. Capítulo 3, versículo 16. Sé que aquí muchos lo conocemos ya. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todos aquellos que creen crean. Y no solamente que tienen que ser cristianos o adventistas, sino todo el que crea en Él. ¿Cómo podemos nosotros saber que hemos experimentado ese momento en nuestras vidas? Si no lo hemos experimentado, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos para que ellos sepan que necesitan experimentar esta experiencia para ellos poder pasar y hacer que Dios forme una parte real en sus vidas? Yo les diría que no esperen tal vez a que les pase algo como a alguno de nosotros, como a Ero dijo de que o desobedeció a sus padres, o tal vez que piensen que van a ir al bosque y van a encontrar una relación con Dios, o X razón, pero que lo busquen en oración, que traten de buscarlo en su palabra, y más que todo que le dejen a Dios entrar a su corazón, porque si no lo dejan entrar a su corazón, es como que todas las historias que pueden escuchar ellos, todas las historias tristes, o que ya sean felices después de todo, o tristes cuando les pasaron, pero si no le dan la oportunidad a Dios a entrar a su corazón y que Él haga ese milagro adentro de ellos, no van a experimentar eso. Acordé de una pregunta que un amigo me hizo hace un tiempo atrás, y yo sé que muchos de nuestros amigos que están viendo también
tienen esa pregunta, ¿cómo nosotros podemos compartir con ellos? ¿Cómo podemos nosotros hacerles saber que la experiencia que están experimentando por medio de sus vidas es real y cómo nosotros podemos compartirla con ellos para que ellos sepan qué pueden esperar? Bueno, yo creo que si siguiéramos animando a nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, nuestras amistades, a seguirles animando de que busquen a Dios, sobre todo, lo van a encontrar. Dios está allí dispuesto y está ahí esperándonos con sus brazos abiertos. Sí. Y es cuestión de buscarlo de todo corazón. Es muy cierto lo que dice Ramiro, no es precisamente esperar un momento bajo de nuestra vida para encontrarlo. Ciertamente, tal vez esa sea la ideal situación, porque a veces cuando estamos muy bajos no hay otro recurso más que ir a Dios, pero qué hermoso sería si no llegáramos a ese punto para tener esa decisión, para tener esa certeza de que Dios es real y es real en mi vida. Y también yo me estaba platicando hace un momento con Gloria y ella me estaba diciendo de un versículo que a ella le gustó mucho porque habla de qué es cómo es Dios con nosotros y qué es lo que Él puede llegar a significar para nosotros. No sé, ¿te gustaría leerlo, por favor? ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en 1 de Juan 4, versículos 7 al 9, y dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, de acuerdo a lo que Gloria, gracias Gloria, de acuerdo a lo que Gloria nos leyó, ¿qué es Dios entonces? Amor. 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 Exacto. ¿Y qué es lo que sucede entonces en nosotros cuando Dios llega a formar una parte real en nuestras vidas? ¿Hay un cambio en nosotros? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que en realidad Dios ha llegado a formar parte de nuestras vidas entonces? Yo creo que las personas alrededor nuestro se dan cuenta antes que nosotros mismos. Porque a veces la gente dice, wow, él está cambiando, parecen más tranquilos, más felices, más pacíficos. ¿Qué les pasa? Y a veces van con la persona y dicen, oye, tú ya no eres como antes, ¿qué te pasó? Sí. Eres así, 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 ahora, y antes eras de esta manera. Y uno dice, wow, eso es cierto. Y ahí es cuando mucha gente se han dado cuenta, wow, yo tengo a Dios conmigo. Otras personas sí lo pueden notar en su propio ser, de que Dios está hablando en ellos. Y es muy bonito, de cualquier manera. Okay, muy bien, gracias Milton. ¿Alguien más? Y yo creo que como jóvenes, como aquí al final del versículo 9 dice, vivamos por Él. Hay muchos jóvenes que esperan, ya cuando están de edad y ya no tienen la fuerza que tienen cuando son jóvenes, ya no pueden trabajar por el Señor de la misma manera. Entonces sería bueno que nosotros como jóvenes trabajemos por Él ahora que tenemos esas fuerzas. Ok, bien. ¿Cómo se sintieron ustedes? Yo creo que me describan ese sentimiento. Tal vez algunos de nuestros amigos que están viendo el programa hoy quisiera saber qué es lo que sintieron cuando en realidad vivieron ese momento de cambio. ¿Cómo se sintieron ustedes? Bueno, en mi situación, no llegué a explicar un poco, pero fue cuando mi mamá la diagnosticaron con arritmia, o sea, el corazón palpita diferente. Y me encontré en una situación que, híjole, tengo que ahora tal vez dejar el estudio, comenzar a trabajar, ayudar a mi hermana a sobresalir. Ahora la carga de la casa se queda en mí. Entonces, a ese momento fue cuando realmente sentí a Dios, la presencia de Dios en mí, y sentí una tranquilidad. Una tranquilidad de que todo iba a estar bien. Entonces, ese fue el momento para mí y es lo que sentí cuando realmente llegué a experienciar a Dios.
Okay, Uno no necesariamente tiene que llorar o que le salgan lágrimas, o no tiene que estar en un momento tan bajo como había dicho Sabás. Es un momento solo especial y es un momento muy alegre, porque cómo se siente, no puedo describir cómo se siente, no creo que hay palabras cómo se siente, solo que se siente diferente y se siente uno elevado. Se siente elevado y se siente uno como que nada ni nadie le puede hacer daño. Quizás humanamente alguien sí puede hacerte algún daño físico y ahí tú puedes fallecer, Sí. pero con un momento tan especial como ese, tú estás en uno con Dios. Dios está a tu lado y está rodeado con los ángeles de Él. Así que diciendo que nada o nadie te puede hacer daño, es que si algo te pasa humanamente, tú tienes la vida eterna y la próxima vez que tú abres los ojos va a estar Dios a tu lado. Vas a verlos a ellos. Es un momento muy bonito. Gracias, Milton. ¿Alguien más le gustaría compartir? Yo creo que no conté mi experiencia, pero el momento, como dice Milton, es bien especial. No se puede expresar con palabras, pero el momento que yo pasé o que he pasado son que sientes como que tu papá, ¿no? Tal vez los que todavía tienen sus papás vivos, ¿verdad? Pero los que no, sentimos como que nuestro papá del cielo viene y te agarra y como si eres un niño y te dice, oh, no te preocupes, todo está bien y te agarra en los brazos y no te deja ir y te dice, nada va a pasar, todo está bien y como dice Milton, puede pasar otras cosas, pero tú ya estás listo, o sea, como que ya te sientes protegido y espiritualmente te sientes como que el mundo se puede caer y tú estás conforme con Dios. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero a ti, amigo que nos estás viendo, recuerda que si todavía no has experimentado a Dios, no dejes caer a un punto bajo en tu vida para poder entonces tomar ese paso de iniciativa. Aprovecha ahora y si no has llegado a ese punto de tu vida, dale gracias a Dios y entrégate a Él. Dedícate a conocerlo más a Él y recuerda que cuando tú experimentes el cambio en tu vida, Dios, vas a sentir como que Él te tiene en tus brazos y vas a saber que todo siempre va a estar bien con la ayuda de Él. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.